Buenos días, muchas gracias por acompañarnos en esta serie de reuniones. Hoy nos acompaña Fernando Rojas, que viene de Ecuador. Él trabaja en SADI Supply Chain. Él es Project Manager. Él está a cargo de unos proyectos en Centroamérica, de una empresa guatemalteca. Y hoy tenemos el gusto de entrevistarlo y que él nos cuente cuál es la situación actual de las cadenas de suministro y qué problemas son los que están enfrentando las empresas. Excelente, bueno, muchísimas gracias María Marta. Bueno, una pregunta compleja. Realmente la pandemia nos dejó muchos golpes, pero por otro lado también muchos aprendizajes. Creo que lo más importante de la situación actual de las cadenas de suministro es el hecho de que necesitan poder entrar en este proceso de transformación digital. Sin embargo, hay un camino que seguir para llegar a eso. Uno de ellos justamente es el hecho de que nos podamos alinear mejor como procesos dentro de la organización y que la gente pueda mejorar obviamente todas sus habilidades. Eso para mí, yo siempre pienso que esas son las bases fundamentales para luego con la parte tecnológica poder ir más allá. La pandemia nos hizo que nos refugiemos en las casas, que tengamos trabajo remoto, que luego se convirtió en trabajo híbrido, desafió a que las empresas tengan que ser más recursivas para encontrar formas de llegar a los clientes. Y eso obviamente implica de que necesitamos subirle el nivel a las cadenas de suministro, pero la base yo siempre considero que son los procesos y la gente. La tecnología obviamente es un gran facilitador y obviamente eso es el camino en el que actualmente veo a las empresas. Yo en lo personal, con las experiencias en los proyectos, tanto en Ecuador, Colombia, Perú, en Centroamérica, que estamos emprendiendo, creo que la clave es de que hay ocasiones en que las organizaciones nos desesperamos por invertir en tecnología. Y es bueno hacerlo. Hay muchas que ya lo han hecho, pero nos toca encontrar a veces muchas desalineaciones en ellas. Entonces, el rol nuestro, obviamente, en los proyectos en los que trabajamos en la consultoría, es encontrar justamente cómo integrar, cómo mejorar y cómo generar resultados, obviamente, en las organizaciones. Entonces, yo creo que esa es la parte clave y la pandemia creo que aceleró mucho esto y tenemos que empezar obviamente, a capitalizarlo y sobre todo demostrar con tema de resultados. Entonces, para mí esa es la parte clave, lo que nos ha traído un poco la pandemia y lo que las cadenas de suministro van a tener que seguir desarrollando. Procesos, gente y tecnología, todas las tres de la mano y se van a dar los resultados. Ok, gracias Fernando. Y si retomamos un poco el tema del S&OP, que empezamos con la planeación estratégica, la cadena de valor de cada una de las empresas y empezamos en cada una de las etapas del S&OP. Explícanos un poco de los pasos que implica la implementación de un S&OP. Excelente. Mira, S&OP para mí es tan simple como un proceso de planeación organizacional. Retomo el tema pandemia. La pandemia nos desafió a que el mercado en general se volvió muchísimo más volátil de lo que ya venía siendo. La planeación cada vez se volvió más importante en las organizaciones. Pero por otro lado hay algo curioso, que es el hecho de que tanta volatilidad eventualmente hace que ciertas personas digan, la verdad no sé para qué me siento a planear, si al final todo está cambiando. ¿Es una planeación de más corto plazo? Sí, y en la pandemia, ¿qué es lo que terminó pasando con las organizaciones? Lo vivimos en experiencia con varios clientes. La planeación se hacía más frecuentemente. Tú tenías que planear el lunes y el siguiente lunes y el siguiente lunes y probablemente en esas tres planeaciones encontrabas cosas diferentes porque el mercado estaba tan volátil en ese tiempo de pandemia, en la parte dura, y obviamente eso hizo que nos teníamos que ejercitar para hacer esa planeación. S&OP metodológicamente es ese proceso de planeación y le da mucha potencia a las organizaciones porque integra a todos, hace que el gerente general sea el gran responsable y keeper o custodio obviamente de que esa planeación se ejecute, pero hace que la organización tenga esa disciplina, esas herramientas, esas habilidades, ese entrenamiento para estar siempre atento a las variaciones del mercado. Si uno se va a los libros te dicen que sí, es una frecuencia mensual, que es un horizonte de 18 meses, pero obviamente en el camino la volatilidad hace que estas cosas se vayan ajustando. Sin embargo, los fundamentos son claves. Planificar demanda, planificar el suministro, detectar restricciones, tomar decisiones, hacerlo en equipo y que la gerencia general siempre esté enterado, siempre esté aprobando, siempre esté interviniendo y haciendo que todos estemos en una misma alineación. No podemos estar en una organización donde
comercial planea una cosa, producción planea otra cosa, distribución planea otra cosa, y el gerente general cree que el número es totalmente diferente y el financiero no sabe si va a tener o no los recursos, pensando que el plan de negocios o el presupuesto es el que lo guía. Entonces, esa UPI lo que trae realmente es eso, esa disciplina, ese ejercitarse como organización para hacerlo. Entonces, es un proceso, si uno lo ve en el fondo, es relativamente simple, pero es complejo porque tenemos que sentar en la mesa que todos nos pongamos de acuerdo en las distintas áreas. El comercial obviamente siempre va a querer la mayor cantidad de inventario, el de producción siempre va a querer producir lo más plano posible, el de distribución va a querer el inventario más bajo posible, que los clientes de alguna otra manera pidan en función de tus capacidades, es decir, siempre hay mucha dispersión y el S&OP lo que hace es que todos pensemos en una misma cosa. ¿En qué cosa? Darle servicio a los clientes, reducir costos y optimizar los activos, el flujo efectivo de la organización, las máquinas, los edificios, los montacargas, las bodegas, los camiones, los inventarios. Entonces, esa UPI lo que hace es que nos une a todos y vamos apuntando hacia la misma meta. Y al final el gerente general, quien le responde a los accionistas, reporta por eso. La empresa va a ser exitosa, va a vender bien, va a ser rentable, siempre y cuando todas esas otras variables que vimos las hacemos. Atender bien a los clientes, optimizar costos y mejorar la parte del flujo efectivo. Y agrego algo más, cuando toda la gente está apuntando a un mismo norte y lo trabaja y lo discute y hay buenos canales de comunicación, la gente lo hace con mucha más motivación, con muchas más ganas. Porque me siento bien de saber que tú y yo estamos trabajando hacia un mismo norte y que lo discutimos y discutimos en el buen sentido. Eso es lo bueno y lo potente de San Hugo. Ok, y si ahorita vamos como desglosando las fases y los pasos del S&OP. Excelente, perfecto. Un proceso de S&OP normalmente va por 5 pasos. Hay autores que difieren, por ahí le agregan un sexto, le agregan un quinto, o le quitan uno y quedan en 4 pasos. Yo normalmente me siento familiarizado con el proceso de 5 pasos. Excelente. A ver, María Marta, un S&OP lo simplifico en 5 pasos. Paso número 1, evaluamos el desempeño de cómo lo hicimos el mes anterior. Esto típicamente ocurre los primeros días del mes. Los equipos, en este caso de la empresa, evalúan sus indicadores, los miden y los presentan. ¿Qué tipos de indicadores? Los agrupo en tres dimensiones: los indicadores comerciales, operativos y financieros. De manera muy simple, ¿qué tipo de indicadores comerciales? ¿Cómo estuvo mi nivel de servicio? ¿Cómo estuvo mi nivel de asertividad del plan de demanda que ejecuté? Tipos de indicadores operativos, por ejemplo, cómo fue la productividad de la planta, cuál fue el costo obviamente de producción, cuál fue mi nivel de servicio en cambio de mis proveedores hacia la parte de la operación, mis niveles de inventario, la salud del inventario. Y en la parte financiera, la parte de los costos, el margen, el ciclo de conversión de efectivo, más o menos. Evaluamos esos indicadores y vimos cómo lo hicimos. Obviamente relevamos los hallazgos principales y todos estamos con claridad de cómo ejecutamos el mes anterior. Eso básicamente en resumen es el tema del paso número 1. ¿Sí? Ok. El paso número 2, el tema de planeación de demanda. En el tema de planeación de demanda, en resumen nos reunimos. Lo recomendable es que haya una persona que asuma el rol de planificador de demanda y haga una corrida de un forecast, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre pronóstico, planificación de la demanda, y planificador de la demanda? Excelente pregunta. El planificador de la demanda es la persona que cumple las funciones de concentrar la información y hacer la analítica. Ese es el planificador de la demanda. El forecast es, en este caso, una corrida típicamente estadística, ¿sí? Puede ser cuantitativa o cualitativa, pero típicamente estadística, en la que yo tomo el historial y en función de eso proyecto los números, cómo se van a comportar. El plan de demanda termina siendo... ¿sí? Dale. Las empresas que no tienen conocimiento de S&OP como que toman como punto de partida el pronóstico. Toman el punto de partida el pronóstico, pero no, e incluso hay algo mucho más complejo. Toman como base el presupuesto. Me voy un escalón más arriba. Antes del forecast y antes del plan de demanda existe el presupuesto. Todas las organizaciones en algún momento en el año, típicamente octubre, noviembre, definimos cuánto vamos a vender el próximo año. Ese presupuesto o budget o plan de negocio, dependiendo de la denominación que le demos, las empresas definen lo que vamos a vender. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Yo en octubre, noviembre defino lo que voy a vender todo el próximo año, pero por ejemplo, estamos en mayo. Vemos el número que definimos en octubre, noviembre. Seguramente las características del mercado de octubre, noviembre son hoy completamente diferentes.
S&OP lo que hace es que nos acerquemos hacia mayo y vayamos actualizando ese número. Es decir, no nos podemos quedar casados con ese número de octubre, noviembre, y lo que hacemos es actualizarlo. Entonces, por las situaciones tan cambiantes que estamos por viviendo. toda la volatilidad del mercado. Entonces, ¿qué es lo que hace el planificador de demanda? El que hace la analítica. Toma la información reciente, tomo ejemplo, si estuviéramos en el mes de mayo, tomo el historial de la venta hasta abril, no la de octubre, noviembre del año pasado, sino que tomo la más reciente, con métodos estadísticos proyecto un número y ese sería mi forecast. Pero por otro lado, ¿qué es lo que ocurre? Ese forecast estadístico tiene cierta información muy valiosa, pero por otro lado tengo que confrontarlo con mis equipos comerciales y de mercadeo, porque tengo que sentarme a que ellos también me hagan que ese número sea mucho más cercano a la realidad por toda la información que ellos tienen del mercado. Entonces, es como que ese forecast lo matizo, lo trabajo con los equipos comerciales, los ajusto, llevo un acta de esos supuestos, porque pongo un ejemplo, me he dado cuenta que la competencia en este momento está muy débil en este producto y es un camino que podemos aprovechar y vamos a hacer un ajuste en el tema del precio y probablemente eso haga que la demanda despegue. Diferente al número que dije en octubre y diferente incluso al número que me corrió el forecast, porque el forecast no puede detectar que la competencia está siendo débil, eso lo detecta el comercial. Entonces, en ese momento, cuando yo ese número lo cambio, es decir, tenía un presupuesto, ejemplo, el año pasado dije que iba a vender en este mes 1000, el forecast ahora me corrió que va a ser 1100, pero ahora el equipo comercial y marketing me dice que es 1200. Si ese número es con el que nos sentimos tranquilos, ese es nuestro plan de demanda. Entonces, esa más o menos es la diferencia. Y con eso la operación se prepara, planifica el resto de cosas, que ahí viene el paso 3, que es el plan de suministro. O sea que por eso es que se dice que el S&OP es un paso táctico, de que es un proceso sistemático mensual. Correcto. De revisión. Así es. Entonces, es un proceso donde yo todos los meses toco base, actualizo mis números y obviamente necesito, y ahí viene el rol importantísimo del planificador de demanda. Ese planificador de demanda es esa persona que hace la analítica para que esa información sea obviamente la más actualizada posible y la trabaja colaborativamente con los equipos comerciales y de mercadeo. Eso es lo potente en este caso de poderlo trabajar de esa forma. Y asimismo, hacerlo mes a mes hace que toda la volatilidad que tiene el mercado no la pierda y no me quede casado con un número de octubre, noviembre del año pasado para que me rija todo el año. ¿Sí? Eso es lo potente en este caso del tema del paso 2. Pero hemos visto también que en algunas empresas la planificación la hacen en el departamento de producción, en planificación de producción, no en base a la gerencia o al área comercial. Excelente punto. Sí, me ha tocado ver que lo hacen en producción, que lo hacen en finanzas y varias áreas en la compañía. Yo te podría decir que no estoy ajeno a que lo haga alguna otra área, siempre y cuando se lo haga con los insumos adecuados. Lo más natural o lo correcto, por así decirlo, es que lo haga un área de supply con personas de planificación que concentren la información. Pero aún si en mi organización lo hace otra área, mis únicas premisas, ¿cuáles serían? Que realmente estemos tomando la información que necesitamos. Ejemplo, a mí me preocuparía que un área de producción corra un plan de demanda, corra un forecast, en este caso solo con las realidades de ellos. Es decir, solo con el historial de ventas y que yo no le meta los insumos del mercado, que me los trae comercial, que me los trae mercadeo, eso estaría mal. ¿Sí? Ahora, claro, entre no planear o quedarme solo casado con el presupuesto de octubre, noviembre del año pasado, ¿sí? Y hacer algo, seguramente lo que hace producción es mejor a solo quedarme con el presupuesto. Pero el punto es que hay obviamente otros escalones que yo los puedo subir siempre y cuando le agrego esa otra información. Entonces, en la medida que se le agreguen esas otras variables, va a ser más asertivo el plan. Así es. Ahora, hay un tema súper importante con el tema de la asertividad y la precisión en el tema del plan. Me ha pasado en organizaciones que se vuelve una obsesión la precisión del forecast. Y eso obviamente tiene dos sentidos. Sí, obviamente a todos nos gustaría que nuestra precisión del forecast tenga el 99.9% de precisión. A todos nos encantaría, pero eso es imposible. Nadie tiene la bola de cristal para obviamente predecir el futuro. Es como el 80%, ¿sí? ¿verdad? Entonces, un 80% ya es estar en un nivel súper bueno. Depende del nivel de detalle y agregación a lo que haga el tema del forecast. Pero mi punto siempre es, a ver, si hoy mi asertividad es muy mala, y digamos que me ha tocado empresas donde están al 30%, si yo logro llevarla al 40%, ya es un beneficio para la organización. Si luego logro llevarla al 42%, al 45%, al 50%, es decir, no tiene que ser una obsesión que si no lo llevo al 80, 90, estoy haciendo mal, esa S&OP no funciona y la gente planning no funciona. El punto siempre es ir desafiándome a mejorar, tratar dentro de lo posible competir contra mí mismo. Yo soy mucho de esa premisa de mejora continua, compite contra ti mismo.
pero no tiene que ser una obsesión. Es decir, me ha pasado en comités de S&OP ejecutivos donde dedicamos 1 hora a discutir por qué la precisión del forecast está mal. ¿Okay? Y sí, hay que discutirlo, pero ¿qué es más importante? Que ante la variabilidad que yo pueda tener del forecast, ¿cómo estoy manejando mis inventarios, la producción, la distribución, para hacerla de manera más eficiente las cosas y atender bien a mis clientes? Es decir, el fin del S&OP no es que el forecast accuracy sea 100%. El fin del S&OP es que mis clientes estén satisfechos de la forma más eficiente posible. ¿Cómo? Con costos óptimos, con inventarios óptimos, con activos óptimos. En ese momento la empresa va a ser rentable. Entonces, es importante, pero no es lo más importante. Entonces, ese es un punto clave en el tema del tema de la precisión del forecast. Y ahora, si pasamos en base a la planificación que tenemos de la demanda, pasemos a la planificación del abastecimiento y del proceso en planta. Excelente, muy buen punto. El tercer paso es la planeación del suministro, ¿okay? El supply planning. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Como en la organización, más o menos, primera, segunda semana del mes, el planificador de demanda con el equipo comercial y de mercadeo definen el plan de demanda. Eso es un input para que luego los equipos de suministro, ahí típicamente quien concentra y el analítico en esa parte es el planificador de suministro, trabaja con los equipos de operaciones. ¿Quiénes son los equipos de operaciones? Producción, compras, distribución, servicio al cliente, ¿sí? ¿Qué es lo que hacen? Hacen una serie de analíticas para, primera cosa, detectar si la planeación de demanda que me están pasando la voy a poder atender o no. Es decir, si mi equipo de demanda me entregó un plan de demanda donde dice que voy a vender en octubre, voy a vender 1000, yo tengo que detectar si voy a tener o no para poderlo atender. Si no, obviamente voy a tener en algún momento que regresar a decirle que no, pero digamos que sí puedo. La siguiente cosa que yo analizo en planeación de suministro es detectar restricciones. Y en simple, ¿qué restricciones puedo tener? Yo puedo prever como planeación, como S&OP es planear hacia el futuro, 12, 18 meses, yo voy a detectar que 6 meses en el futuro voy a tener un problema en la capacidad de la planta. Ahora, si es un problema de capacidad de 1 mes, tal vez yo pueda adelantar 2 meses la producción y no tengo lío. Ah, no, pero espérate, lo que pasa es que mi producto es perecible, no puedo adelantarla porque mi producto caduca. Ah, tengo un problema de capacidad, tengo que hacer algo. Insertar recursos, hacer más eficiente la línea, agregar un turno, etc. Esa es una restricción y tengo que tomar una decisión. Toda restricción que detecto en planeación de suministro tiene que estar de la mano con una solución y una toma de decisión. Que eso puede implicar más costos, más inversión, pero al final es para satisfacer, lo más importante para mí es satisfacer el nivel de servicio a mi cliente. Otro tipo de restricciones, el espacio. Como yo proyecto en el planeación de suministro mis inventarios, yo voy a detectar si me alcanza o no la bodega, ¿sí? O las bodegas. Ok, voy a estar saturado, o sea, que es por 1 mes, listo, veo cómo acomodo algo. Es por 3, 6 meses, o sea, que es continuo. Listo, agrando la bodega, invierto en racks o algún otro tipo de sistema de almacenamiento para poder tener capacidad. Transporte, si tengo transporte propio y veo que mi volumen va creciendo, obviamente tengo que prepararme con más equipos. Si tengo transporte terceros, ¿por qué no le tengo que advertir obviamente a mis proveedores? Y las otras restricciones que detecto es las de abastecimiento. Es posible que yo tenga fuentes de abastecimiento limitadas. Hoy la parte de importaciones y todo de fuentes lejanas, sobre todo acá de Latinoamérica, están muy complicadas. Los lead times se están agrandando y eso ha tenido repercusiones en las empresas de tener que comprar más inventario, o eso tiene una implicación financiera. Así es. Hasta el almacenamiento, me imagino. Correctísimo. Entonces el punto es, entre que me suben el precio, entre que no me entra el producto y entre que me entrega más tarde el proveedor, ¿qué es lo mejor que puedo hacer? Tener el producto, porque el que tiene el producto, pues al final va a poder atender al tema del mercado. Pero si eso me impacta un tema de almacén, un tema de transporte o alguna otra restricción, pues tengo que poderlas solventar. Pero el tema es que lo haga con tiempo. El problema cuando no hago planeación, cuando no hago S&OP, es que la típica, el viernes me doy cuenta que el embarque que voy a recibir el lunes me va a reventar el almacén y no sé qué hacer. ¿Sí? Y me lo va a reventar por los próximos 3 meses. ¿Y qué es lo que le digo? El viernes a las 5 de la tarde es compra. ¿Sabe qué? Consígame una bodega para el día lunes. Ah, sí, conozco el caso. Sí. Entonces te ponen a corretear y al final seguramente en compras muy eficientes lo va a resolver, pero lo va a resolver probablemente a no el mejor costo posible o no con las mejores condiciones posibles y obviamente no de manera organizada. S&OP lo que te hace es eso, es ver hacia el futuro, poder detectar restricciones y como digo, toda restricción que yo detecto tiene que venir de la mano con una solución. Y ese tipo de desorganizaciones son las que elevan los costos operativos. Por supuesto. Por la falta de planificación. Así es. Entonces, planeación de suministro es una especie de sensor hacia el futuro
no es como una bola de cristal, pero más o menos estoy previendo el futuro. Hay una serie de técnicas, un MPS, un MRP, un DRP para poder correr analítica a este planeador de suministro que concentra esto y me siento con los actores de la operación a tomar decisiones. Entonces, ahora, ahí me adelanto un poco al paso 4. Van a haber decisiones que están al alcance de quienes participamos. El gerente de producción, el gerente de compras, el gerente de logística, seguramente tendrá la capacidad de poder decir, agrego un turno, contrato 2 personas, extiendo la jornada, amplío la bodega. O sabes qué, ya estaba aprobado para el plan del año, pero lo voy a tener que adelantar. ¿Sí? Este paso 4 como que es el más complejo, he oído. Sí. Entonces, pero en el paso, todavía sin pasarme el 4, en el 3 yo tengo que determinar cosas que yo puedo decidir, es decir, los actores, pero cosas que le voy a tener que tocar en algún momento la puerta. En el paso 5 al gerente general. Entonces, ya saco mi lista de, digamos, de temas que yo he decidido que se las tengo que informar al gerente general, pero por otras las cosas que yo necesito que él tome decisiones. Cuando yo tengo eso, he cerrado el paso 3. Y ahí viene el paso 4. El paso 4 en el tema del S&OP, ¿qué implica? Que ahora, en el 1 estaba el planificador de demanda, principalmente comercial y mercadeo, y en en el 3 estaba suministro más la gente de operaciones. Se sientan estos actores en el paso 4, ¿sí? En un paso llamado Pre-S&OP, consenso, etc. Tienen algunos nombres. Pre-S&OP es con el que personalmente me familiarizo más. ¿Y qué es lo que se hacen? Se sientan a ver el resumen de todo esto que han hecho. Paso 1, indicadores. Paso 2, demanda. Paso 3, suministro, con sus restricciones y toma de decisiones. ¿Y qué es lo que se hacen? Lo ponen en una presentación, en un documento formal, debaten en este caso y llegan a acuerdos. Básicamente esta es una sesión en la que yo me preparo para ir al gerente general. Y me voy a ir un poco al paso 5 para entender el porqué. Este paso suele ser uno de los más cuestionados por los clientes, ¿sí? Por las empresas en general, porque dicen, ¿para qué pierdo mi tiempo reuniéndome 1 hora, 2 horas entre actores que luego vamos a estar nuevamente en una misma mesa y ahora solo con el gerente general? Vamos directo con el gerente general. El problema de no hacerlo es que llegamos al paso 5 con el gerente general y ¿qué es lo que pasa? El que presenta la información presenta el plan de demanda y levanta la mano el comercial y dice, oye, pero ese no es el número que yo dije. Y se presenta una promoción o una campaña o un producto nuevo y el de marketing dice, oye, pero ese dato está mal. Y el de producción dice, pero es que yo no dije que yo podía producir eso. O no, yo no estoy de acuerdo con esa decisión. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Así hayas tenido los checks anteriores, llegas al gerente general y todos nos empezamos a poner a discutir. Entonces, ese paso, aquí se alinean. Aquí nos alineamos, porque todos le vamos a presentar al gerente general, todos vamos a plantear las decisiones que necesitamos que él tome, todos vamos a informar lo que todos estamos de acuerdo. Por eso el S&OP es un proceso de alineación, ¿sí? Entonces, ese paso para mí es supremamente importante, es de no más allá de 2 horas. ¿Hay una diferencia entre alineación e integración de la cadena de suministro? Sí, alineación, para mí alineación es alineación entre las personas, es decir, nos ponemos de acuerdo tú y yo, algo que vamos a realizar. Integración ya es está más relacionado al tema de materiales, información, números y una serie de cosas más. Para mí alineación es más hacia las personas, integración es más hacia toda la parte de la operación. Entonces, este paso 4 justamente lo que hace es eso. Todos nos ponemos de acuerdo, nos damos la mano y a ver, a mí cuento una anécdota interesante. A mí alguna vez un gerente general me decía, ese es el paso entonces donde se sientan y todos se ponen de acuerdo para dorarme la píldora. En mi país se dice dorar la píldora porque te voy a decir las cosas que quieres escuchar, ¿sí? Y yo le decía sí y no. O sea, no está nada mal que nos pongamos de acuerdo en lo que te vamos a decir. O sea, ¿qué tiene de malo? O a ti te gusta que te lleven a una reunión las discusiones. No, está bien que nos alineemos. Entonces, ese paso justamente es para eso, ¿sí? Acordamos cosas. Entonces, acordamos lo que te vamos a plantear. Y con eso, obviamente, la reunión ejecutiva se va a hacer muchísimo más productiva. Ahora, sí, cosas que pasan en esta sesión. Claro, cuando tú y yo no nos llevamos bien, seguramente vamos a encontrar la forma de darnos de alguna otra manera un golpe o alguna otra cosa, hablo en sentido figurado, en este caso en la sesión. Luchas de poder. Luchas de poder, porque obviamente tú capaz quieres ascender a gerente general o alguna otra situación. Entonces, se da eso, pero obviamente como el gerente general está esperando en la siguiente etapa, en la 5, obviamente tenemos que, así sea la fuerza, encontrar la forma de ponernos de acuerdo. Porque si no, obviamente la organización no va a tener un tema sano. Por eso yo decía hace un momento, S&OP tiene un efecto adicional que es el hecho de que todos podemos trabajar mejor, porque estamos poniéndonos de acuerdo. Y suena simple, suena lógico, pero es muy complejo en la rueda. Ese paso 4 hace eso.
Y con eso, digamos, preparamos el paso 5. Y el paso 5 es reunirnos con la gerente general y contarle esta historia. Yo lo pongo en simple, es como que le voy a contar el cuento de lo que que hemos venido trabajando. De lo que hemos trabajado y de lo que vamos a hacer. O sea, no le venimos a contar la historia, mire jefe, le cuento. Él sabe que el mes pasado Juan hizo esto, María hizo esto, Federica hizo esto. No, sí, un pedacito que es desempeño, sí le vamos a contar la historia de lo que pasó. Pero lo mejor y lo valioso de esto es que le vamos a contar lo que pensamos que va a pasar y lo que decidimos que vamos a hacer y lo que queremos que él nos apruebe para que obviamente eso que lo hagamos bien. Entonces, insisto, suena simple, suena extremadamente lógico, muchas de las cosas de administración son muy lógicas, pero es complejo justamente ir en todos estos pasos. Y ese paso 5 es simplemente reunirse con la gerencia general y presentarle esto, es decir, es informativa y eso sí, de toma de decisiones. Un punto importantísimo, el gerente general en esa presentación, que debe ser entre una, no más allá de 2 horas, debe tener claridad de en qué cosas debe tomar decisiones. Ahora, un punto importante, cuando uno a un gerente general le presenta las decisiones que debe tomar, obviamente lo mejor que le puede pasar es que le traigan alternativas. Y para eso trabajamos todos los pasos anteriores. Porque no hay nada peor que un gerente general vengan y le digan, mira, oye, es que tenemos este problema. Listo, ¿y cuáles son las soluciones? No las tengo. Entonces, eso es lo potente y, digamos, en ese momento se aprueba y en este caso se cierra el ciclo de Sanopi del mes y todos estos 5 pasos que hemos comentado se repiten el mes siguiente. ¿Va? De repente los pasos de implementación. No sé si te parece.